Tengo 65 años y pensé que lo había visto todo en esta vida. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que mi propio hijo me haría frente a 50 personas. Le di un carro de $300,000 por su cumpleaños número 40. Una SUV importada, negra, brillante como espejo. Él levantó la copa de champán, me miró directo a los ojos y dijo: un brindis por la madre idiota que intenta comprar amor como quien compra pan en la panadería. Los invitados estallaron en carcajadas. Yo me quedé de pie con las llaves todavía en la mano. Sonreí. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Y salí. Pero lo que hice después, Mauricio lo recordará hasta el último día de su miserable vida. Déjame contarte cómo llegué a ese momento. Porque no fui ingenua. No fui tonta. Fui madre. Y ese fue mi error más grande. Me llamo Ofelia. Enviudé a los 30 años con un bebé de 3 meses en brazos. Mi esposo murió en un accidente de tránsito 2 semanas después de que Mauricio naciera. No hubo seguro. No hubo herencia. Solo deudas. Y un niño que alimentar. Así que cosí. Cosí de noche en mi máquina vieja mientras Mauricio dormía. Cosí vestidos de novia, uniformes escolares, trajes de fiesta. Mis dedos sangraban a veces, pero no importaba. Porque mi hijo comería. Mi hijo estudiaría. Mi hijo tendría todo lo que yo no tuve. Y lo logré. A los 40 años monté mi propia confección. Pequeña al principio. Luego creció. Contraté a 10 mujeres. Después 20. A los 50, mi fábrica producía ropa para 3 cadenas comerciales. No me hice millonaria, pero tampoco pasamos necesidad. Mauricio estudió en colegio privado. Luego en la universidad. Se graduó de abogado con honores. Yo estaba en primera fila el día de su graduación, llorando como idiota, con mi vestido beige que había cosido la noche anterior porque no tenía tiempo de comprar uno nuevo. Pensé que todo valdría la pena. Pensé que mi sacrificio significaba algo para él. Pero entonces conoció a Tatiana. Ella venía de familia con dinero viejo. De esas familias que tienen apellidos importantes y propiedades en 3 países. La primera vez que me presentó a sus padres, el padre de Tatiana me preguntó a qué me dedicaba. Tengo una confección textil, dije con orgullo. Él sonrió apenas. Ah, qué oficio tan noble, dijo. Como si hablara de limpiar baños. Tatiana me miró de arriba abajo. Mi ropa era buena, pero no tenía etiqueta de diseñador. Mis zapatos eran cómodos, no elegantes. Mi bolso era práctico, no de marca. Yo era la prueba viviente de que Mauricio venía de abajo. Y para ella, eso era imperdonable. Después de la boda, mi hijo empezó a cambiar. Ya no me visitaba los domingos. Cancelaba almuerzos. Siempre tenía una excusa: trabajo, viaje, compromiso social. Cuando lo veía en reuniones familiares, me trataba con una cortesía fría que dolía más que cualquier insulto. Me presentaba como mi madre y luego cambiaba rápido de tema. Como si mi existencia fuera un trámite incómodo. Tatiana ni siquiera fingía. Me saludaba con 2 besos al aire y luego me ignoraba por completo. Yo trataba de acercarme. Llevaba comida que a Mauricio le gustaba de niño. Regalos para cumpleaños. Llamadas para saber cómo estaba. Silencio. Siempre silencio. Pero yo seguía intentando. Porque era mi hijo. Mi único hijo. El niño al que mesí toda la noche cuando tuvo fiebre. El adolescente al que apoyé cuando suspendió matemáticas. El joven al que abracé cuando su primer amor lo dejó. Pensé que en algún lugar, dentro de ese hombre de traje caro y modales fríos, todavía existía mi Mauricio. El niño que me decía te quiero, mamá, antes de dormir. Qué estúpida fui. Cuando cumplí 60 años, vendí la fábrica. Me dieron un buen precio. Casi $2 millones. Podría haber viajado. Comprado una casa en la playa. Disfrutado mi vejez. Pero no. Guardé ese dinero pensando en Mauricio. En su futuro. En mis nietos, si algún día los tenía. Pensé, cuando yo no esté, él entenderá todo lo que hice por él. Qué patético suena ahora. El mes pasado, Tatiana me llamó. Fue la primera vez en 2 años que recibía una llamada de esa casa. Ofelia,
Vamos a hacer una fiesta sorpresa para Mauricio. Cumple 40. Sería lindo que vinieras. Su voz era dulce. Demasiado dulce. Debí sospecharlo. Pero yo estaba tan hambrienta de atención, tan desesperada por ser incluida, que dije que sí inmediatamente. ¿Puedo llevar algo?, pregunté. No te preocupes, dijo ella. Solo tu presencia es suficiente. Mentirosa. Yo no quería llegar con las manos vacías. Mauricio siempre había amado los carros. Desde niño coleccionaba modelos a escala. De adolescente memorizaba marcas y especificaciones. Su sueño era tener una SUV importada. Me acuerdo porque me lo dijo 1000 veces. Entonces pensé, esta es mi oportunidad. Le daré algo que realmente desea. Algo que le demuestre cuánto lo amo. Fui a la agencia. Elegí la SUV más hermosa que vi. Negra. Potente. Perfecta. $300,000. Casi la mitad de mis ahorros. Pero era para mi hijo. Valía cada centavo. El día de la fiesta me arreglé con cuidado. Me puse un vestido color crema que había comprado especialmente. Me maquillé. Me peiné. Quería verme bien. Quería que Mauricio se sintiera orgulloso de su madre por una vez. Llegué a la casa con las llaves en un estuche de terciopelo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. La fiesta era en el jardín. Luces colgando de los árboles. Meseros con bandejas. Invitados elegantes. Música suave. Todo perfecto. Todo caro. Yo no encajaba ahí y lo sabía. Pero era la madre del cumpleañero. Tenía derecho a estar. Tatiana me vio llegar y sonrió. Esa sonrisa debió advertirme. Pero yo estaba emocionada. Ofelia, qué bueno que viniste, dijo en voz alta. Todos voltearon. Mauricio, mira quién llegó. Mi hijo se acercó. Me dio un beso en la mejilla. Frío. Rápido. Como besarías a una desconocida. Hola, mamá, dijo. Feliz cumpleaños, mi amor, respondí. Mi voz temblaba de emoción. Saqué el estuche. Tengo algo para ti. Él miró el estuche. Luego me miró a mí. Algo brilló en sus ojos. No era gratitud. Era desprecio. Abrió el estuche. Las llaves brillaron bajo las luces del jardín. Es una SUV, dije. La que siempre quisiste. Está afuera. Los invitados murmuraron impresionados. Mauricio tomó las llaves. Las sostuvo en alto. Y entonces tomó su copa de champán. Atención todos, dijo. Su voz era firme. Clara, quiero hacer un brindis. Todos callaron. Levantaron sus copas. Yo sonreí. Pensé que me agradecería. Pensé que finalmente tendría un momento de reconocimiento. De cariño. Un brindis, repitió Mauricio mirándome fijamente, por la madre idiota que intenta comprar amor como quien compra pan en la panadería. Silencio. 2 segundos de silencio absoluto. Luego las carcajadas. Primero una. Después otra. Luego todas juntas. 50 personas riéndose. Tatiana se tapaba la boca, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Los amigos de Mauricio chocaban las copas. Es verdad, gritó alguien. El amor no se compra. Más risas. Más burlas. Yo me quedé ahí de pie. Todavía sonriendo. Porque mi cara no supo cómo reaccionar. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. No fue mi corazón. Fue algo más profundo. Más antiguo. Fue la última esperanza de que mi hijo me amara. Mis manos empezaron a temblar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé salir. No les daría ese gusto. Levanté la barbilla. Apreté mi bolso. Caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada. Solo escuché más risas a mis espaldas. Llegué a mi carro. Cerré la puerta. Arranqué. Y solo entonces, en la oscuridad de esa calle vacía, lloré como no había llorado en 35 años. Lloré por ese niño que ya no existía. Lloré por todos los años que desperdicié tratando de ganarme un amor que nunca fue real. Y mientras conducía de regreso a mi casa vacía,
Tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Pero eso, mi querido Mauricio, lo descubrirías muy pronto. Llegué a mi casa a las 11 de la noche. Las luces estaban apagadas. La casa olía a silencio. Me quité los zapatos en la entrada. Me senté en el sofá sin encender las luces. Solo yo y la oscuridad. Mis manos todavía temblaban. Mi pecho dolía como si alguien me hubiera golpeado con un martillo. Cerré los ojos y vi la escena una y otra vez. La copa levantada. Las risas. La satisfacción en los ojos de Tatiana. Y Mauricio. Mi hijo. Mi único hijo. Destruyéndome frente a extraños como si fuera un chiste barato. Me serví un vaso de agua. Me temblaban tanto las manos que derramé la mitad. Me senté en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Mauricio había hecho su tarea durante años. La misma donde desayunábamos juntos antes de que él fuera a la escuela. Pasé los dedos por la madera gastada. Había una pequeña marca de quemadura en la esquina. De cuando él tenía 8 años y apoyó una olla caliente sin querer. Yo no me enojé. Solo lo abracé y le dije que los accidentes pasaban. Que lo importante era que él estaba bien. ¿Cuántas veces lo había protegido? ¿Cuántas veces había puesto su felicidad antes que la mía? Cuando tenía 15 años y reprobó un examen importante, yo fui a hablar con el profesor. Le supliqué que le diera otra oportunidad. El profesor aceptó, pero con una condición. Yo debía donar uniformes para los niños de escasos recursos de la escuela. Cosí 30 uniformes en 2 semanas. 30. Gratis. Mis dedos sangraban del esfuerzo. Pero Mauricio aprobó. Y eso era lo único que importaba. Cuando cumplió 18 y quiso estudiar Derecho en la universidad privada más cara de la ciudad, yo vendí mi carro. Tomé un segundo trabajo. Cosía durante el día en mi taller y por las noches hacía arreglos a domicilio. Dormía 4 horas diarias. Adelgacé tanto que mis amigas pensaron que estaba enferma. Pero pagué cada semestre, cada libro, cada material que necesitaba. Y cuando se graduó con honores, él me abrazó rápido y se fue a festejar con sus compañeros. Yo no estaba invitada a esa celebración. Es algo de jóvenes, mamá, me dijo. Lo entiendes, ¿verdad? Claro que lo entendí. Siempre entendía. Ahora, sentada en esa cocina vacía, me preguntaba cuándo había empezado todo. Cuando mi hijo había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como una vergüenza. Tal vez fue cuando ingresó a la universidad y conoció a compañeros que venían de familias ricas. Familias con apellidos importantes y casas en la zona residencial. Él nunca llevó a nadie a nuestra casa. Siempre se reunía en casas ajenas. Es más cómodo, mamá, decía. Allá tienen espacio. Nuestra casa tenía 3 habitaciones. Un jardín pequeño. Muebles viejos pero limpios. No era un palacio, pero era nuestro hogar. O al menos yo creía que lo era. Después conoció a Tatiana. Ella llegó a mi vida como una tormenta elegante. Todo en ella gritaba dinero, su ropa, su perfume, su forma de caminar. La primera vez que vino a casa casi no se sentó. Miró el sofá como si fuera a contagiarle algo. ¡Qué acogedor!, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mauricio estaba nervioso. Lo vi en la forma en que movía las manos. En cómo evitaba mi mirada. Preparé comida. Mi mejor receta, pollo en salsa que a él le encantaba de niño. Tatiana comió 3 bocados. Está interesante, dijo. No suelo comer carbohidratos por la noche. Mauricio no comió mucho tampoco. Solo movía la comida en el plato. Esa noche entendí que había perdido a mi hijo. Que Tatiana no era solo su novia. Era su puerta de escape hacia un mundo donde yo no tenía lugar. La boda fue 6 meses después. Ceremonia grande en un jardín privado. 200 invitados. Yo no conocía a casi nadie. Me senté en segunda fila porque la primera era para la familia de Tatiana. Durante la ceremonia, miré a mi hijo. Él miraba a su novia como si ella fuera un premio que había ganado. No me miró a mí ni una sola vez. En la recepción me sentaron en una mesa del fondo, con primos lejanos que no había visto en años. Mauricio pasó a saludar 5 minutos. Gracias por venir, mamá,
dijo. Y se fue. Tatiana ni siquiera se acercó. Esa noche lloré en mi habitación de hotel. Lloré porque había pagado la mitad de esa boda. $15,000. Ahorros de 2 años. Pero mi nombre no apareció en ningún discurso. Nadie me agradeció. Nadie mencionó que sin mí, Mauricio no habría llegado a donde estaba. Yo era invisible. Y lo peor es que empezaba a acostumbrarme. Después de la boda, las visitas se hicieron más raras. Mauricio llamaba una vez al mes. Conversaciones de 5 minutos. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. ¿Y tú? Ocupado con el trabajo. ¿Cuándo vienes a comer? Te aviso. Nunca avisaba. Yo dejé de preguntar. Empecé a esperar. Cada domingo preparaba comida por si acaso él decidía visitarme. La mayoría de los domingos comía sola. Guardaba las sobras en el refrigerador. Las tiraba el miércoles cuando empezaban a echarse a perder. Y el siguiente domingo volvía a cocinar. Porque una nunca sabía. Quizás este domingo sí vendría. Cumplí 60 años y él no vino. Mandó flores con una tarjeta. Felicidades, mamá. Te queremos. Te queremos. Plural. Como si Tatiana tuviera algo que ver con ese mensaje. Las flores eran hermosas. Rosas color durazno. Las puse en un florero. Las miré durante una semana hasta que se marchitaron. Entonces las tiré y lloré. Porque mi hijo no había venido. Ni siquiera había llamado. Fue Isabel quien me visitó ese día. Mi amiga de toda la vida. Nos conocimos cuando teníamos 20 años. Ella estudió psicología y yo estaba empezando con la costura. Nos distanciamos cuando ella se mudó a otra ciudad por trabajo. Pero regresó cuando se jubiló. Esa tarde de mi cumpleaños tocó mi puerta con un pastel. No vas a cumplir 60 sola, dijo. Comimos pastel. Tomamos café. Hablamos de todo menos de Mauricio. Pero ella sabía. Siempre supo. Ofelia, me dijo antes de irse, algún día vas a entender que no puedes obligar a nadie a quererte. Ni siquiera a tu hijo. Sus palabras me dolieron más que cualquier silencio de Mauricio. Decidí entonces que vendería la fábrica. Ya estaba cansada. Mi cuerpo dolía. Mis manos tenían artritis. Coser se había vuelto difícil. ¿Y para qué seguir trabajando? ¿Para quién? Vendí todo. Las máquinas, el local, la marca. Me dieron $1,800,000. Una fortuna. Podría vivir cómodamente el resto de mis días. Podría viajar. Comprar esa casa en la playa que siempre quise. Descansar. Pero no lo hice. Guardé ese dinero en el banco. Para Mauricio. Para cuando él lo necesitara. Para cuando yo ya no estuviera y él tal vez, solo tal vez, recordara que tuvo una madre que lo amó más que a nada en el mundo. Qué tonta suena esa versión de mí ahora. Los meses pasaron. Mauricio seguía sin visitarme. Yo seguía esperando. Hasta que llegó esa llamada de Tatiana. Vamos a hacer una fiesta sorpresa para Mauricio. Por primera vez en años me sentí incluida. Me sentí importante. Como si finalmente mi presencia importara. Pensé en qué regalarle. ¿Qué podría darle que le demostrara cuánto lo amaba? Y recordé esa SUV que siempre quiso. Ese carro que veía en revistas cuando era adolescente. Algún día tendré uno de esos, decía señalando las fotos. Pensé, este es el momento. Le daré su sueño. Gasté $300,000. Casi la mitad de mis ahorros. Pero ¿qué importaba? Era para él. Para mi hijo. Para ese niño que una vez me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Ese niño todavía existía en algún lugar. Tenía que existir. Yo solo necesitaba encontrarlo. El carro sería el puente. El gesto que finalmente derribaría ese muro de hielo entre nosotros. Pero no. No fue un puente. Fue mi humillación pública. Mi derrota final. El momento en que mi hijo me escupió en la cara frente a 50 personas y todos aplaudieron. Ahora estaba en mi cocina. Eran las 2 de la madrugada. No había dormido. No había comido. Solo había estado sentada en la oscuridad recordando.
recordando cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que gasté en él, cada lágrima que escondí para que él no se sintiera mal. Y al final nada había importado. Nada. Porque para Mauricio yo no era su madre. Era su vergüenza. Su pasado pobre. La prueba de que él venía de abajo. Y eso era imperdonable en el mundo al que ahora pertenecía. Me levanté. Fui a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba fotos viejas. Fotos de Mauricio bebé. Mauricio niño. Mauricio adolescente. En todas yo estaba a su lado. Sonriendo. Abrazándolo. Mirándolo con ese amor infinito que solo una madre puede tener. Tomé una foto. Él tenía 5 años. Estábamos en el parque. Yo le había comprado un helado y él me abrazaba feliz. Eres la mejor mamá del mundo, había dicho ese día. Lo recordaba perfectamente. Miré esa foto durante largo rato. Luego la guardé. Porque ese niño ya no existía. Y yo necesitaba aceptarlo. Me senté en la cama. Respiré profundo. Y por primera vez en 35 años, sentí algo diferente. No dolor. No tristeza. Rabia. Rabia pura y clara. Contra Mauricio. Contra Tatiana. Contra mí misma por haber sido tan estúpida. Por haber permitido que me trataran así. Por haber mendigado amor durante años. Tomé mi teléfono. Eran las 4 de la mañana. Busqué el número de mi abogado. Le escribí un mensaje. Eduardo, necesito verte mañana a primera hora. Es urgente. Apagué el teléfono. Me acosté. Y por primera vez en meses, dormí profundamente. Porque había tomado una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Mauricio quería humillarme. Quería reírse de mí. Perfecto. Pero esa risa le costaría más cara de lo que él jamás imaginaría. Desperté a las 6 de la mañana. No había sonado ninguna alarma. Mi cuerpo simplemente supo que era hora de levantarse. Me duché. Me vestí con un pantalón negro y una blusa color marfil. Me recogí el cabello. Me maquillé con cuidado. Necesitaba verme fuerte. Necesitaba sentirme fuerte. Porque lo que estaba a punto de hacer requería claridad absoluta. Preparé café. Me senté en la mesa. El mismo lugar donde había llorado toda la noche. Pero ahora no había lágrimas. Solo determinación fría como el hielo. A las 8 en punto sonó mi teléfono. Era Eduardo, mi abogado. Ofelia, recibí tu mensaje. ¿Estás bien? Suenas urgente. Su voz tenía preocupación genuina. Eduardo me había ayudado con la venta de la fábrica. Era un hombre serio, profesional, de confianza. Necesito verte hoy, dije. Es importante. Hubo una pausa. Puedo recibirte a las 10. ¿Te parece? Perfecto, respondí. Colgué. Tomé mi bolso. Salí de casa. Conduje hasta su oficina. El tráfico estaba pesado, pero no me importó. Tenía tiempo. Tenía toda la claridad del mundo. Llegué 15 minutos antes. Me senté en la sala de espera. Había revistas sobre la mesa, pero no las toqué. Solo miré por la ventana. El cielo estaba gris. Parecía que llovería. Qué apropiado, pensé. Eduardo salió a recibirme personalmente. Pasa, Ofelia. Me condujo a su oficina. Cerró la puerta. Me senté frente a su escritorio. Él tomó asiento y me miró con atención. ¿Qué necesitas? Respiré profundo. Quiero cambiar mi testamento. Eduardo asintió. Por supuesto. ¿Qué modificaciones quieres hacer? Quiero desheredar a mi hijo. Silencio. Eduardo me miró fijamente. Ofelia, eso es una decisión muy seria. ¿Estás segura? Completamente segura, respondí sin pestañear. Quiero que Mauricio no reciba absolutamente nada de mi patrimonio. Nada. Eduardo se reclinó en su silla. ¿Puedo preguntarte qué pasó? Le conté todo. La fiesta. El regalo. La humillación. Las risas. Todo. Mientras hablaba, mi voz no tembló ni una sola vez. Eduardo escuchó en silencio.
Cuando terminé, él suspiró. Lo siento mucho, Ofelia. Nadie merece eso. Especialmente no de su propio hijo. Entonces hazlo, dije. Revoca todo. Que no herede nada. Eduardo tomó una pluma. Bien. ¿A quién quieres designar como beneficiaria? No lo había pensado hasta ese momento. Miré por la ventana. Pensé en todos esos años trabajando. En todas esas noches cosiendo. En todo ese dinero que había guardado para alguien que no me valoraba. Quiero donar el 40% a la Fundación Esperanza. Eduardo levantó la vista. La Fundación para Niños Huérfanos. Sí, dije. Niños que no tienen madre. Tal vez ellos aprecien lo que una madre haría por ellos. Porque mi hijo claramente no lo hace. Eduardo anotó. ¿Y el resto? Quiero usar parte para comprarme una casa. Una casa en la playa. Pequeña. Tranquila. Lejos de aquí. Eduardo siguió escribiendo. ¿Cuánto estás pensando? $200,000. Buscaré algo sencillo. Él asintió. ¿Y el resto del patrimonio? Establece un fondo para mí. Para mis gastos. Para vivir tranquila el resto de mi vida. Y cuando yo muera, lo que sobreva a la fundación también. Eduardo terminó de escribir. Me miró. Ofelia, esto significa que Mauricio queda completamente fuera. Legalmente no podrá reclamar nada. Eso es exactamente lo que quiero, dije. Necesito que redactes todo hoy. Y que lo firmemos mañana. Eduardo frunció el ceño. ¿Tan rápido? Sí. Antes de que él intente contactarme. Antes de que venga con excusas o disculpas falsas. Necesito hacerlo ahora mientras tengo la fuerza. Eduardo estudió mi rostro. Buscaba duda, supongo. Arrepentimiento. No encontró nada. Está bien, dijo finalmente. Redactaré todo hoy. Mañana a primera hora puedes venir a firmar. Me levanté. Le di la mano. Gracias, Eduardo. Él apretó mi mano con calidez. Ofelia, sé que esto duele. Pero creo que estás haciendo lo correcto. Nadie tiene derecho a tratarte así. Ni siquiera tu hijo. Asentí. Salí de su oficina con la cabeza en alto. Subí a mi carro. Arranqué. Y por primera vez en días, sentí algo parecido al alivio. No era felicidad. No era paz. Pero era el primer paso hacia mi libertad. Conduje sin rumbo por un rato. No quería volver a casa todavía. La casa se sentía demasiado vacía. Demasiado llena de recuerdos de un hijo que ya no existía. Pasé por la avenida principal. Vi tiendas, restaurantes, gente caminando. Vida normal. Gente con sus problemas normales. Envidiaba a esa normalidad. Me detuve frente a una cafetería. Entré. Pedí un café y una rebanada de pastel de chocolate. Me senté junto a la ventana. Comí despacio. El pastel estaba bueno. Dulce. Reconfortante. Hacía años que no me compraba pastel. Siempre estaba a dieta o ahorrando o pensando en otras cosas. Pero hoy me lo merecía. Una mujer se sentó en la mesa de al lado. Tendría mi edad. Tal vez un poco mayor. Estaba sola también. Leía un libro. Parecía tranquila. En paz. Me pregunté si ella tenía hijos. Si sus hijos la llamaban. Si la visitaban. O si ella también estaba sola como yo. Quise preguntarle. Quise hablar con alguien. Pero no lo hice. Terminé mi café. Pagué. Salí. Caminé por la calle. Había una librería. Entré. Olía a papel nuevo. Me gustó ese olor. Recorrí los pasillos. Tomé un libro al azar. Era sobre mujeres que habían cambiado su vida después de los 60. Sonreí con ironía. ¡Qué oportuno! Compré el libro. También compré una novela de misterio. Algo para distraer mi mente. Salí de la librería sintiéndome extrañamente bien. Como si estuviera haciendo cosas para mí por primera vez en décadas. Llegué a casa al mediodía. Había 3 llamadas perdidas. Todas de Mauricio.
No había mensajes de voz. Solo llamadas. Borré las notificaciones. No tenía nada que decirle. No ahora. Tal vez nunca. Preparé almuerzo. Ensalada y pollo a la plancha. Comí en el jardín. Hacía buen día a pesar de las nubes. Los pájaros cantaban. Había una brisa suave. Me di cuenta de que hacía años que no comía en el jardín. Siempre comía adentro frente al televisor o en la cocina leyendo el periódico. Pero aquí afuera era diferente. Era tranquilo. Pacífico. Después de comer, me recosté en la hamaca. Cerré los ojos. Escuché los sonidos del vecindario. Perros ladrando. Niños jugando. Carros pasando. Vida. Simple y común. Me quedé dormida. Cuando desperté eran las 4 de la tarde. Había dormido 3 horas. No recordaba la última vez que había dormido siesta. Me sentía descansada. Relajada. Entré a la casa. Revisé mi teléfono. 5 llamadas más de Mauricio. Un mensaje de texto. Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. Borré el mensaje. Llamé a una agencia inmobiliaria. Buenas tardes. Me gustaría ver casas en la playa. Algo pequeño. Tranquilo. La mujer al otro lado sonó entusiasmada. Por supuesto, señora. ¿Cuándo le gustaría ver propiedades? Lo antes posible, dije. Mañana por la tarde. Perfecto. Tengo 3 opciones que podrían interesarle. ¿Le parece bien a las 3 de la tarde? Excelente, respondí. Nos vemos mañana. Colgué. Sonreí. Estaba haciéndolo. Estaba tomando control de mi vida. Esa noche cociné mi cena favorita. Pasta con salsa de tomate casera. Algo que hacía años no preparaba porque a Mauricio no le gustaba. Es muy simple, mamá, decía. Pero a mí me encantaba. Comí despacio, saboreando cada bocado. Puse música. Canciones viejas que me gustaban cuando era joven. Boleros. Baladas. Música que me hacía sentir viva. Lavé los platos. Ordené la cocina. Me cambié a ropa cómoda. Me senté en el sofá con el libro que había comprado. Leí durante 2 horas. La historia era buena. Me distrajo completamente. A las 10 de la noche sonó el timbre. Me tensé. Miré por la ventana. Era Mauricio. Estaba parado en mi puerta. Solo. Sin Tatiana. Tocó el timbre otra vez. Mamá, sé que estás ahí. Abre, por favor. Su voz sonaba diferente. Menos arrogante. Casi suplicante. No me moví. Me quedé en el sofá en silencio. Mamá, necesito hablar contigo. Sobre lo que pasó. Siguió tocando. 5 minutos. 10. 15. Finalmente se fue. Me quedé sentada en la oscuridad. Mi corazón latía rápido. Pero no de miedo. De poder. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Yo decidía quién entraba en mi espacio. Quién merecía mi atención. Y Mauricio no la merecía. No después de lo que hizo. Me fui a dormir sintiéndome extrañamente tranquila. Mañana firmaría los papeles. Mañana vería casas en la playa. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida. Y Mauricio tendría que aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones. Porque yo ya había aprendido a vivir sin él. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en años. El sol entraba por la ventana de mi habitación. Afuera los pájaros cantaban. Me estiré en la cama. Por primera vez en mucho tiempo no sentí ese peso en el pecho. Esa angustia constante de preguntarme si Mauricio llamaría. Si me visitaría. Si finalmente me demostraría aunque sea un poco de cariño. Todo eso había desaparecido. Y en su lugar había algo nuevo. Algo que tardé en identificar. Era libertad. Me levanté. Me duché. Me vestí con un pantalón gris y una blusa color lavanda. Me maquillé levemente. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 65 años. Tenía arrugas alrededor de los ojos. Canas que ya no me molestaba en teñir.
pero sus ojos estaban firmes, decididos. Esta mujer no iba a mendigar amor nunca más. Desayuné tranquila. Café con pan tostado. Mermelada de fresa. Simple y perfecto. A las 9 en punto salí hacia la oficina de Eduardo. El tráfico era ligero. Llegué 10 minutos antes. Eduardo me esperaba con los documentos listos. Buenos días, Ofelia. Me senté. Él puso los papeles frente a mí. Aquí está todo. Revisé cada cláusula. Mauricio queda completamente excluido de tu testamento. El 40% de tu patrimonio va a la Fundación Esperanza. El resto queda en un fideicomiso para ti. Lo que sobre después de tu muerte también va a la fundación. Leí cada página con cuidado. Todo estaba perfecto. ¿Estás completamente segura? Eduardo me miró con seriedad. Una vez que firmes, esto es definitivo. Tomé la pluma. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Firmé. Cada hoja, cada inicial, cada firma era una liberación. Era cerrar una puerta que había estado abierta 35 años. Una puerta por la que solo había entrado dolor. Eduardo puso su firma también. Llamó a su secretaria. Ella entró y firmó como testigo. Listo, dijo Eduardo. Ya está hecho. Me levanté. Guardé mi copia de los documentos en mi bolso. Gracias, Eduardo, por todo. Él rodeó el escritorio y me dio un abrazo paternal. Cuídate, Ofelia. Y recuerda, esto no te hace mala madre. Esto te hace una mujer que se respeta a sí misma. Sus palabras me tocaron profundo. Asentí sin poder hablar. Salí de su oficina con la cabeza en alto. Subí a mi carro. Puse las manos en el volante. Respiré hondo. Ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Conduje hasta un pequeño restaurante que me gustaba. Pedí almuerzo. Sopa de verduras y pescado a la plancha. Comí despacio mientras leía noticias en mi teléfono. Había 6 llamadas perdidas de Mauricio. 3 mensajes. No los abrí. Pagué mi cuenta. A las 2:30 salí rumbo a la playa. La agente inmobiliaria me había dado la dirección de la primera casa. Conduje 1 hora. La carretera costera era hermosa. El mar a un lado. Montañas al otro. Bajé la ventana. El aire olía a sal. A libertad. Llegué al pueblo costero a las 3 en punto. Era pequeño. Tranquilo. Casas coloridas. Calles angostas. Gente caminando sin prisa. Me gustó inmediatamente. La agente me esperaba en la entrada del pueblo. Era una mujer de unos 40 años. Sonrisa amable. Ofelia. Sí, soy yo. Nos dimos la mano. Soy Sara. Tengo 3 propiedades para mostrarte. Lista. Completamente lista, respondí. La primera casa estaba demasiado cerca de la carretera. Ruidosa. La descarté inmediatamente. La segunda era bonita pero muy grande. 2 pisos. 4 habitaciones. Demasiado espacio para mí sola. Demasiado mantenimiento. ¿Y la tercera? Pregunté. Sara sonrió. Esa es mi favorita. Sígueme. Condujimos 3 minutos más. Nos detuvimos frente a una casa pequeña color crema. Tenía un jardín al frente con flores silvestres. Una terraza de madera. Ventanas grandes. Se escuchaba el mar a lo lejos. Es perfecta, dije antes de entrar. Sara rió. Espera a ver el interior. Abrió la puerta. Entramos. La sala era pequeña pero luminosa. Pisos de madera. Paredes blancas. Una chimenea de piedra. La cocina era compacta pero funcional. 2 habitaciones. Un baño completo. Todo estaba limpio. Simple. Acogedor. Caminé hacia la terraza trasera. Y ahí estaba. El mar. A 50 metros de distancia. El sonido de las olas era claro y constante. Cerré los ojos. Respiré profundo. ¿Cuánto? Pregunté. Sara consultó su carpeta. $180,000. Era perfecto.
Dentro de mi presupuesto. La quiero, dije sin pensarlo 2 veces. Sara parpadeó sorprendida. ¿No quieres pensarlo? Ver otras opciones. No, respondí firmemente. Esta es. Quiero comprarla. Sara sonrió ampliamente. Entonces iniciemos el papeleo. ¿Puedes dar un adelanto esta semana? Puedo darte la mitad mañana mismo, dije. Perfecto. Dame 2 días para preparar todo. ¿Te parece? Me parece excelente. Regresamos al pueblo. Nos sentamos en una cafetería. Sara sacó documentos. Explicó el proceso. Yo asentía, pero apenas escuchaba. Miraba por la ventana hacia el mar. Estaba comprando una casa. Una casa para mí. No para impresionar a nadie. No para que Mauricio tuviera donde quedarse cuando me visitara. Solo para mí. Para descansar. Para vivir. Para ser feliz. Firmé los documentos preliminares. Sara me dio su tarjeta. Te llamo en 2 días con todo listo. Nos despedimos. Caminé por el pueblo antes de regresar. Había una panadería con olor a pan recién horneado. Entré. Compré pan dulce y galletas. Había una librería pequeña. Compré 2 libros más. Había una tienda de decoración. Compré velas aromáticas y un florero de cerámica verde. Cargué mis bolsas hasta el carro sintiéndome extrañamente emocionada. Como una niña con juguetes nuevos. No recordaba cuándo había sido la última vez que compré cosas solo porque me gustaban. Sin pensar si a Mauricio le parecerían bien. Sin preocuparme por ahorrar para él. Conduje de regreso a la ciudad mientras anochecía. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. Hermoso. Llegué a casa a las 7 de la noche. Había un carro estacionado frente a mi casa. Reconocí la SUV. La SUV de $300,000. Mauricio estaba sentado en los escalones de mi entrada. Se levantó cuando me vio llegar. Mamá, por fin. Su voz tenía urgencia. Casi desesperación. Bajé del carro con mis bolsas. Lo ignoré completamente. Caminé hacia la puerta. Mamá, espera. Necesito hablar contigo. Seguí caminando. Saqué las llaves. Mamá, por favor. Solo 5 minutos. Abrí la puerta. Entré. Él puso el pie en la puerta antes de que pudiera cerrarla. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. Lo que dije fue horrible. Estaba borracho. No lo pensé. Me di la vuelta. Lo miré directamente a los ojos. Quita tu pie de mi puerta. Mi voz era hielo puro. El parpadeo sorprendido. Mamá, yo solo. Quita tu pie. Ahora. Mauricio retiró el pie lentamente. Podemos hablar como adultos. Solo dame una oportunidad de explicar. Sostuve la puerta entreabierta. No hay nada que explicar. Dijiste exactamente lo que pensabas. Frente a 50 personas. Lo dijiste con claridad. Con intención. Lo único que lamento es haber tardado tanto en entender quién eres realmente. Sus ojos se abrieron. No soy esa persona. Estaba enojado. Tatiana me había dicho. No me interesa lo que Tatiana te dijo, lo interrumpí. Eres un hombre de 40 años. Responsable de tus palabras. Responsable de tus acciones. Mamá, fui un idiota. Lo acepto. Pero soy tu hijo. Tu único hijo. Lo miré fijamente. Tuve un hijo. Se llamaba Mauricio. Ese niño me amaba. Me respetaba. Me valoraba. Ese niño murió hace muchos años. El hombre que está frente a mí es un desconocido que usa mi sangre como excusa para maltratarme. Mauricio dio un paso atrás como si lo hubiera golpeado. No digas eso. Sigo siendo yo. Sigo siendo tu hijo. No, dije con voz firme. Mi hijo no me habría humillado así. Mi hijo no me habría usado como chiste para entretener a sus amigos. Fue un error. Un error estúpido. Déjame compensarlo. Reí sin humor. ¿Compensar? ¿Cómo, Mauricio? ¿Con flores? ¿Con disculpas vacías?
esperando a que olvide para volver a tratarme como basura. No va a volver a pasar. Te lo juro. Lo estudié en silencio. Vi a un hombre desesperado. Pero no por amor. Por otra cosa. Por miedo. Por necesidad. ¿Por qué viniste realmente?, pregunté. Porque eres mi madre y te amo, respondió rápidamente. Demasiado rápido. Mentira, dije. Viniste porque alguien te dijo algo. Porque necesitas algo. Mauricio bajó la mirada. Ahí estaba. La verdad. Necesito que firmes unos documentos. Para un negocio. Necesito tu casa como aval. Ahí estaba. Por eso había venido. Por eso las llamadas. Por eso la urgencia. No era arrepentimiento. Era conveniencia. Sentí algo dentro de mí cerrarse definitivamente. Como una puerta de acero. Pesada. Inamovible. Vete de mi casa, dije. Mamá. Vete. Ahora. Y no vuelvas. Pero. Si no te vas en 10 segundos, llamo a la policía. Mauricio me miró con incredulidad. Esperaba que cediera. Que lo perdonara como siempre. Pero esta vez no hubo perdón. No hubo lágrimas. No hubo debilidad. Solo una mujer de 65 años que finalmente había aprendido a decir que no. Finalmente se dio la vuelta. Caminó hacia su carro. Se detuvo a mitad del camino. «Te vas a arrepentir de esto», gritó. No respondí. Simplemente cerré la puerta. Con seguro. Apagué las luces del frente. Caminé a la cocina. Me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía tranquilo. Afuera escuché el motor de la SUV alejarse. Me senté en el sofá. Miré mis bolsas de compras. Pan dulce. Libros. Velas. Pequeñas cosas que me hacían feliz. Sonreí. Por primera vez en décadas, sonreí sin forzar. Sin fingir. Sin esperar nada a cambio. Mauricio se había ido. Y yo estaba bien. Más que bien. Estaba libre. Esa noche dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin sobresaltos. Sin ese peso constante en el pecho que me había acompañado durante años. Desperté a las 7 de la mañana con el sol entrando por la ventana. Me quedé en la cama unos minutos más, escuchando el silencio de la casa. Antes ese silencio me asustaba. Me recordaba mi soledad. Ahora era diferente. Era paz. Me levanté sintiéndome descansada. Preparé café. Desayuné en el jardín. Tostadas con mermelada. Fruta fresca. El aire de la mañana era fresco y agradable. Llamé a Isabel. Mi amiga contestó al tercer timbreazo. Ofelia, buenos días. ¿Cómo estás? Su voz sonaba alegre. Bien, respondí. Y era verdad. ¿Tienes tiempo para un café? Necesito contarte algo. Isabel rió. Siempre tengo tiempo para ti. ¿Dónde nos vemos? ¿Recuerdas esa cafetería cerca del parque? La de los pasteles deliciosos. Ahí estaré en 1 hora. Colgué sonriendo. Hacía tanto que no me sentía así. Ligera. Libre de cargas. Me arreglé con cuidado. Me puse un vestido suelto color arena. Me dejé el cabello suelto. Un poco de maquillaje. Aretes simples. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada se veía diferente. No más joven. Pero sí más viva. Conduje hasta la cafetería. Isabel ya estaba ahí. Sentada en una mesa junto a la ventana. Me vio llegar y sonrió ampliamente. Nos abrazamos. Te ves radiante, dijo. ¿Qué pasó? Nos sentamos. Pedimos café y pastel. Y entonces le conté todo. Le conté sobre la fiesta. Sobre la humillación. Sobre las llamadas de Mauricio que ignoré. Sobre el testamento cambiado. Sobre la casa en la playa que estaba comprando. Isabel escuchó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le describí lo que Mauricio me había dicho frente a todos. Ese muchacho no tiene idea de lo que perdió, dijo finalmente. Ofelia, hiciste lo correcto.
Llevabas años dándole todo y recibiendo nada a cambio. Eso no es amor. Eso es abuso. Sus palabras me golpearon fuerte. Abuso. Nunca lo había visto así. Pero tenía razón. Me siento rara, admití. Por un lado me siento libre. Por otro me siento culpable. Como si hubiera abandonado a mi hijo. Isabel tomó mi mano sobre la mesa. Ofelia, escúchame bien. Tú no abandonaste a nadie. Él te abandonó a ti hace años. Emocionalmente. Te convirtió en su banco personal. En su vergüenza pública. Tú simplemente dejaste de permitirlo. Eso no es abandono. Es amor propio. Me sequé una lágrima que no sabía que había caído. ¿Cuándo me volví tan tonta? No fuiste tonta, dijo Isabel con firmeza. Fuiste madre. Y las madres a veces amamos tanto que nos olvidamos de amarnos a nosotras mismas. Terminamos nuestro café hablando de la casa en la playa. Isabel estaba emocionada. Tienes que invitarme cuando te mudes. Pasaremos fines de semana completos. Caminaremos por la playa. Cocinaremos. Leeremos. Será hermoso. La idea me llenó de calidez. Por supuesto que te invitaré. Eres mi única amiga de verdad. Isabel sonrió. Y tú eres la mía. Ofelia, esto es tu nuevo comienzo. Disfrútalo. Mereces cada segundo de felicidad. Nos despedimos con un abrazo largo. Conduje de regreso a casa sintiéndome fortalecida. Isabel tenía razón. Esto era mi nuevo comienzo. Los siguientes 2 días fueron tranquilos. Mauricio no volvió a llamar. No volvió a aparecer en mi puerta. Era como si finalmente hubiera entendido que no había nada más que sacar de mí. O tal vez estaba planeando algo. No me importaba. Yo estaba enfocada en mi futuro. Sara, la agente inmobiliaria, me llamó el tercer día. Ofelia, todo está listo. ¿Puedes venir a firmar mañana? Ahí estaré, respondí sin dudar. Esa noche empaqué algunas cosas. Ropa, libros, fotografías viejas que quería conservar. Dejé las fotos de Mauricio en un cajón. No las tiré, pero tampoco las llevaría conmigo. A la mañana siguiente conduje hasta el pueblo costero. El día estaba perfecto. Cielo despejado. Brisa suave. Llegué a la oficina de Sara a las 10 en punto. Firmé todos los documentos. Transferí el dinero. $180,000. Casi la mitad de lo que quedaba de mis ahorros. Pero no sentí miedo. Sentí emoción. Felicidades, Ofelia, dijo Sara entregándome las llaves. La casa es tuya. Tomé las llaves con manos temblorosas. No de nervios. De felicidad pura. Conduje hasta mi nueva casa. Nuestra nueva casa. Mía y de nadie más. Abrí la puerta. Entré despacio. Recorrí cada habitación tocando las paredes. Mirando por las ventanas. Imaginando cómo decoraría cada espacio. Salí a la terraza trasera. El mar brillaba bajo el sol. Las olas rompían constantes y calmadas. Me senté en los escalones de madera. Cerré los ojos. Escuché el sonido del agua. De las gaviotas. Del viento. Por primera vez en años no pensé en Mauricio. No pensé en el pasado. Solo pensé en este momento. En esta paz. Regresé a la ciudad esa tarde. Tenía que organizar la mudanza. Decidir qué llevar y qué dejar. Al llegar a mi casa encontré un sobre bajo la puerta. Lo recogí. Era una carta de Mauricio. Reconocí su letra en el sobre. Me quedé mirándola largo rato. Parte de mí quería abrirla. La parte que todavía guardaba una pequeña esperanza de que tal vez él realmente se arrepintiera. Pero la otra parte, la parte nueva y fuerte, sabía la verdad. Esta carta no era amor. Era manipulación. Era un último intento de recuperar el control. Entré a la casa. Dejé el sobre en la mesa de la cocina sin abrirlo. Preparé té. Me senté frente a la carta. La estudié como si fuera un objeto extraño. Mi nombre escrito con esa letra que conocía tan bien. La letra que había visto en tareas escolares. En tarjetas de cumpleaños que ya no recibía.
en documentos legales que firmaba como mi hijo. Pero esta carta no me pertenecía. Le pertenecía a una versión de mí que ya no existía. A la Ofelia que mendigaba amor. A la Ofelia que perdonaba todo. Esa mujer se había ido. Tomé la carta sin abrirla. Caminé hacia mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba cosas viejas. Papeles sin importancia. Recibos antiguos. Fotografías que nunca puse en marcos. Metí la carta ahí. Cerré el cajón. Si algún día sentía curiosidad, ahí estaría. Pero por ahora no necesitaba leerla. No necesitaba sus palabras. No necesitaba sus excusas. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. Los días siguientes los dediqué a organizar mi mudanza. Contraté una empresa pequeña. Vendí varios muebles. La mesa grande del comedor donde Mauricio ya no comía. El sofá de la sala donde él ya no se sentaba. La cama de su antigua habitación que había conservado por años esperando que algún día viniera a visitarme con sus hijos. Hijos que nunca tuvo. Visitas que nunca llegaron. Todo eso se fue. Me quedé solo con lo esencial. Con lo que realmente necesitaba para empezar de nuevo. Una tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Ofelia. Era una voz de mujer. Elegante. Fría. Reconocí esa voz inmediatamente. Tatiana. ¿Qué quieres? Pregunté sin rodeos. Hubo una pausa. Necesito hablar contigo sobre Mauricio. No tengo nada que hablar sobre él. Espera, no cuelgues. Esto es importante. Su voz tenía un tono urgente que no le había escuchado antes. Tienes un minuto, dije. Mauricio está en problemas. Problemas financieros serios. Invirtió en un negocio que resultó ser fraude. Perdió mucho dinero. Dinero que no era suyo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mi voz era hielo. Necesita ayuda. Necesita dinero para solucionar esto antes de que se convierta en un problema legal. Reí sin humor. Ah, ahora entiendo. Por eso las llamadas. Por eso la carta. No era arrepentimiento. Era necesidad. Tatiana suspiró. Ofelia, sé que está mal lo que él te hizo. Yo también estaba ahí. Vi todo. Pero es tu hijo. No puedes dejarlo caer así. No puedo, pregunté. Observa cómo lo hago. Por favor, Ofelia. Te lo pido como... ¿Cómo qué, Tatiana? ¿Como nuera? Tú nunca me trataste como suegra. Me trataste como basura desde el primer día. Como si yo fuera un error en la vida de Mauricio que había que tolerar. Tatiana guardó silencio. Luego habló con voz más dura. Si no lo ayudas, perderá todo. Su reputación. Su carrera. Todo por lo que trabajó. Todo por lo que yo trabajé. La corregí. Yo pagué su educación. Yo construí su futuro. Él solo tuvo que aprovecharlo. Y en lugar de agradecerlo decidió humillarme públicamente. Decidió usarme como chiste. Como burla. Pues ahora que aprenda a resolver sus propios problemas. Eres su madre, dijo Tatiana con desesperación. Se supone que las madres perdonan todo. Las madres también son humanas, respondí. Y esta madre ya perdonó suficiente. Ya dio suficiente. Ya sufrió suficiente. Te vas a arrepentir de esto cuando él realmente necesite algo y tú no estés, amenazó Tatiana. Puede ser, dije tranquilamente. Pero ese será mi arrepentimiento. No el tuyo. No el de él. Mío. Y podré vivir con él. Porque al menos sabré que no permití que me siguieran usando. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban levemente. Pero no de miedo. De rabia contenida durante demasiado tiempo. De poder recién descubierto. De libertad que apenas comenzaba a saborear. Me serví un vaso de agua. Me senté en la cocina. Respiré profundo. Tatiana había llamado. Mauricio estaba en problemas. Y yo no había cedido. No había corrido a rescatarlo. No había sacrificado mi paz por sus errores. Por primera vez en 35 años había elegido mi bienestar sobre el de mi hijo. Y dolía.
Por supuesto que dolía. Pero también se sentía correcto. Se sentía como cerrar un círculo que debió cerrarse hace mucho tiempo. Esa noche empaqué las últimas cajas. Mi vida entera cabía en 20 cajas. Parecía poco, pero era suficiente. Al día siguiente llegaría a la empresa de mudanzas. En 2 días estaría viviendo en mi casa de la playa. Lejos de esta ciudad. Lejos de los recuerdos. Lejos de Mauricio y su mundo de apariencias y frialdad. Me acosté temprano. Mañana sería un día largo. Pero también sería el primer día del resto de mi vida. Y esa vida sería mía. Solo mía. Los hombres de la mudanza llegaron a las 8 de la mañana. Eran 3. Trabajadores eficientes que cargaron mis 20 cajas en menos de 2 horas. Miraban la casa con curiosidad. Probablemente preguntándose por qué alguien dejaba una casa grande por otra más pequeña. No les di explicaciones. No les debía ninguna. Supervisé mientras cargaban los muebles que había decidido llevar. Mi cama. El sillón individual que me gustaba. La mesa pequeña de la cocina. La lámpara de pie que había comprado hace 20 años. Cosas simples. Cosas mías. Cuando terminaron, cerré la puerta de la casa con llave. Me quedé parada en el porche mirando hacia adentro una última vez. Esta casa había sido mi hogar durante 15 años. Aquí había criado a Mauricio desde que era adolescente. Aquí había llorado cuando él se casó y se fue. Aquí había esperado sus visitas que nunca llegaban. Pero también aquí había cosido miles de prendas. Había construido mi negocio. Había encontrado mi fuerza. Esta casa guardaba dolor, pero también orgullo. Le di las gracias en silencio. Luego me di la vuelta y caminé hacia mi carro sin mirar atrás. El viaje a la playa tomó 1 hora. Conduje despacio. Sin prisa. Disfrutando del paisaje. Las montañas. Los árboles. El cielo infinito. La carretera costera apareció y con ella el olor a mar. Bajé la ventana completamente. Dejé que el viento me despeinara. No me importó. Me sentía viva. Llegué al pueblo a las 11. El camión de mudanzas ya estaba estacionado frente a mi casa. Los hombres esperaban sentados en la acera comiendo bocadillos. Me disculpé por la demora. Ellos sonrieron. No hay problema, señora. Tomamos un descanso. Abrí la puerta de la casa. Entraron y comenzaron a descargar. Yo les indicaba dónde colocar cada cosa. La cama en la habitación principal que daba al jardín trasero. El sillón en la sala frente a la ventana grande. La mesa en el pequeño comedor. Las cajas apiladas en la segunda habitación que usaría como bodega y estudio. En 1 hora todo estaba dentro. Les pagué. Les di propina generosa. Se fueron agradeciéndome. Y entonces me quedé sola. En mi casa nueva. En mi vida nueva. El silencio era diferente aquí. No era el silencio pesado de la soledad. Era el silencio tranquilo de la paz. Caminé descalza por la casa. Sentí la madera del piso bajo mis pies. Fresca. Suave. Abrí todas las ventanas. La brisa marina entró llenando cada rincón. Me paré en la terraza trasera. El mar estaba ahí. Constante. Eterno. Indiferente a mis problemas. Y eso me reconfortaba. El mundo seguía girando. Las olas seguían rompiendo. Yo seguía respirando. Y eso era suficiente. Desempaqué despacio. Sin apuro. Primero la ropa. Llené el pequeño closet con mis vestidos. Mis blusas. Mis pantalones. Todo ordenado. Luego la cocina. Platos. Vasos. Ollas. Cubiertos. Coloqué cada cosa en su lugar. Había algo terapéutico en organizar. En crear orden donde antes solo había cajas cerradas. A media tarde la casa empezaba a verse habitada. A sentirse como hogar. Preparé té. Me senté en mi sillón nuevo frente a la ventana. Miré el mar a lo lejos. Sonreí. Estaba en casa. El timbre sonó. Me sobresalté. Nadie sabía que estaba aquí. Nadie excepto Sara e Isabel. Me acerqué a la puerta con cautela. Miré por la ventanita lateral. Era un hombre mayor. Cabello blanco.
camisa de trabajo verde. Sostenía una maceta con flores. Abrí la puerta. Sí. El hombre sonrió amablemente. Hola, vecina. Soy Leonardo. Vivo en la casa de al lado. Vi que te estabas mudando hoy. Quería darte la bienvenida. Extendió la maceta. Rosas amarillas. Hermosas. Oh, qué detalle. Gracias. Tomé la maceta. No te quiero molestar. Solo quería presentarme. Si necesitas algo, cualquier cosa, estoy al lado. Su voz era cálida, sincera. Es muy amable de tu parte, Leonardo. Bueno, te dejo descansar. Bienvenida al vecindario. Se fue con una sonrisa. Cerré la puerta. Miré las rosas. Hacía años que alguien me regalaba flores sin esperar nada a cambio. Sin segundas intenciones. Solo porque sí. Coloqué la maceta en la mesa del comedor. Las rosas iluminaron el espacio. Esa noche cené algo simple. Sopa de lata y pan. No tenía energía para cocinar. Lavé mi plato. Ordené la cocina. Me cambié a ropa de dormir. Me acosté en mi cama nueva. Las sábanas olían a lavanda. Había comprado sábanas nuevas especialmente para este nuevo comienzo. Me acomodé. Cerré los ojos. Escuché el sonido lejano de las olas. Y dormí profundo. Desperté con el sonido de las gaviotas. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba. Luego sonreí. Estaba en mi casa. En la playa. Lejos de todo. Me levanté y abrí las cortinas. El sol apenas comenzaba a salir. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. El mar brillaba tranquilo. Me puse una bata y salí descalza a la terraza. El aire fresco me golpeó la cara. Respiré profundo. Olía a sal. A libertad. A nuevo comienzo. Me quedé ahí parada varios minutos. Simplemente siendo. Simplemente existiendo sin pensar en nada ni en nadie. Preparé café. Lo tomé en la terraza mientras veía el amanecer completamente. Los colores cambiaban cada minuto. Era un espectáculo que había visto en fotografías, pero nunca en persona. Valía cada centavo que había pagado por esta casa. Desayuné fruta y pan tostado. Simple y perfecto. Después me duché y me vestí con ropa cómoda. Pantalón de lino color arena y una blusa blanca suelta. Decidí explorar el pueblo. Necesitaba conocer mi nuevo hogar. Caminé por las calles tranquilas. Eran apenas las 9 de la mañana. Algunas tiendas abrían sus puertas. Otras todavía tenían las cortinas cerradas. Saludé a una señora que barría la entrada de su panadería. Ella me devolvió el saludo con una sonrisa. ¿Eres nueva por aquí? Sí, acabo de mudarme. Bienvenida. Soy Cristina. Si necesitas pan fresco, aquí estamos todos los días. Gracias, Cristina. Vendré pronto. Seguí caminando sintiéndome bien. La gente aquí era amable, sin pretensiones. Encontré un pequeño mercado. Entré. Necesitaba hacer compras. Verduras, frutas, pollo, arroz, huevos, leche. Cosas básicas. Mientras llenaba mi canasta, una mujer se acercó. Tendría unos 70 años. Cabello completamente blanco recogido en un moño. Disculpa, ¿eres Ofelia? Me sorprendí. Sí, nos conocemos. Ella rió. No, pero Leonardo me contó que llegó una vecina nueva. Este es un pueblo pequeño. Las noticias vuelan. Extendió su mano. Soy Elvira. Vivo 3 casas más allá de Leonardo. Estreché su mano. Mucho gusto. Si necesitas recomendaciones de dónde comprar o cualquier cosa, me avisas. Las mujeres de este pueblo nos cuidamos entre nosotras. Sus palabras me conmovieron. Gracias, Elvira. Lo tendré en cuenta. Pagué mis compras y regresé a casa. Guardé todo. Organicé el refrigerador. Limpié un poco aunque la casa ya estaba limpia. Necesitaba mantener mis manos ocupadas. Mi mente tranquila. Al mediodía preparé almuerzo. Ensalada con pollo.
Comí en la terraza viendo el mar. Era extraño estar tan tranquila. Durante años había vivido en constante ansiedad, esperando llamadas que no llegaban, preparando comidas que nadie comía, guardando historias que nadie quería escuchar. Ahora no esperaba nada, y en esa falta de expectativas encontraba paz. Por la tarde decidí caminar por la playa. Me puse sandalias y bajé el sendero que conducía directo a la arena. Era una playa pequeña, tranquila. Había pocas personas. Una pareja joven, un hombre con su perro, una familia con niños. Nadie me prestó atención. Eso me gustó. Caminé por la orilla. El agua fría tocaba mis pies. La arena se hundía bajo mi peso. Recogí una concha. Era perfecta. Color crema con líneas rosadas. La guardé en mi bolsillo. Un pequeño tesoro sin valor pero hermoso. Caminé durante 1 hora. Sin rumbo. Sin prisa. Solo sintiendo. Cuando regresé a casa estaba cansada pero satisfecha. Me preparé té. Me senté en mi sillón con uno de los libros que había comprado. Leí durante 2 horas. Perdida en una historia que no era la mía. En problemas que no eran míos. Era liberador. Cuando oscureció encendí las luces. Preparé cena ligera. Sopa y ensalada. Comí viendo por la ventana cómo las luces del pueblo se encendían una por una. Después de cenar sonó mi teléfono. Era Isabel. Ofelia, ¿cómo va todo? Su voz sonaba alegre. Bien. Muy bien en realidad. Cuéntame, ¿cómo es la casa? ¿Ya te instalaste? Le conté todo. La mudanza. El pueblo. Leonardo. Elvira. La playa. Isabel escuchaba haciendo comentarios emocionados. Suenas diferente, dijo después de un rato. ¿Diferente cómo? Tranquila. Ligera. Como si te hubieras quitado un peso de encima. Así es exactamente como me siento, admití. Me alegro tanto por ti, Ofelia. Te mereces esta paz. Después de todo lo que pasaste. Hablamos media hora más. Antes de colgar Isabel me dijo, por cierto, me encontré con una prima tuya ayer. Raquel. Me preguntó por ti. Le dije que te habías mudado a la playa, pero no le di la dirección. Espero que esté bien. Me tensé levemente. Raquel era prima de mi difunto esposo. Siempre había sido chismosa. Siempre metiéndose donde no la llamaban. Está bien. Gracias por no darle mi dirección. Imaginé que querías privacidad. Así es. Nos despedimos. Colgué con un ligero malestar. Raquel seguramente le contaría a Mauricio que me había mudado, que había desaparecido sin avisar a nadie de la familia. Pero no importaba. Ya no tenía que dar explicaciones a nadie. Esa noche antes de dormir revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era Mauricio. Mamá, sé que estás enojada. Pero desaparecer así no es justo. La familia está preocupada. Necesito saber que estás bien. Llámame, por favor. Leí el mensaje 3 veces. Analicé cada palabra. La familia está preocupada. No, yo estoy preocupado. La familia. Como si él fuera el vocero de todos. Como si su preocupación fuera genuina y no solo necesidad de controlarme. Llámame, por favor. No, perdóname. No te extraño. Solo llámame. Borré el mensaje. Bloqueé el número. No más. No permitiría que me encontrara. Que me manipulara. Que me arrastrara de vuelta a ese ciclo de dolor. Apagué el teléfono. Lo dejé en la mesa de noche. Me acosté mirando el techo. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el mar a lo lejos. Cerré los ojos. Por un momento sentí una punzada de culpa. Esa culpa de madre que nunca se va completamente. Pero luego recordé. Recordé la humillación. Las risas. Los años de desprecio. Y la culpa se disolvió. Me di la vuelta y me acomodé. Mañana sería otro día. Un día sin Mauricio. Sin expectativas. Sin dolor. Solo yo y mi nueva vida.
Y eso era más que suficiente. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de rutina simple y hermosa. Despertaba con el sol. Preparaba café. Caminaba por la playa cada mañana. Compraba pan fresco en la panadería de Cristina. Leía en la terraza. Cocinaba comidas que me gustaban sin preocuparme por nadie más. Por las tardes a veces visitaba a Elvira. Tomábamos té en su jardín mientras ella me contaba historias del pueblo. Otras veces Leonardo aparecía con vegetales de su huerta. Tengo demasiados tomates, decía. No quiero que se echen a perder. Yo los aceptaba agradecida. Cocinaba salsa. La compartía con él en recipientes que devolvía limpios. Una mañana mientras caminaba por la playa vi un letrero en la ventana de un local pequeño. Se busca instructora de costura. Clases gratuitas para jóvenes de la comunidad. Me detuve. Leí el letrero varias veces. Hacía años que no cosía, pero las manos nunca olvidan. Anoté el número de teléfono. Esa tarde llamé. Me contestó una mujer joven. Centro Comunitario Esperanza. Buenos días. Hola, llamo por el anuncio de instructora de costura. Oh, qué bien. ¿Tienes experiencia? Tuve una fábrica textil durante 20 años. Hubo una pausa de sorpresa. Entonces tienes mucha experiencia. ¿Puedes venir mañana para conocernos? Por supuesto. ¿A qué hora? A las 10 está bien. Perfecto. Ahí estaré. Al día siguiente me arreglé con cuidado. Pantalón negro y blusa color mostaza. Me recogí el cabello. Conduje hasta el centro comunitario. Era un edificio sencillo pintado de blanco y verde. Adentro olía a café y a pintura fresca. Una mujer de unos 30 años me recibió. Ofelia. Sí, soy yo. Nos dimos la mano. Soy Raquel, la coordinadora. Gracias por venir. Me mostró el lugar. Había un salón con mesas largas, otro con computadoras, una cocina comunitaria y un cuarto pequeño con 3 máquinas de coser viejas. Aquí sería, dijo Raquel. Las máquinas funcionan, pero necesitan mantenimiento. Tenemos 6 chicas inscritas, entre 15 y 18 años. Vienen de familias con pocos recursos. Queremos enseñarles un oficio. Miré las máquinas. Toqué una con cariño. Era como la primera que tuve. Antigua pero noble. ¿Cuándo empezarían las clases? Cuando tú puedas. No hay prisa. Pensé en mi casa vacía. En mis tardes sin hacer nada. En todo ese conocimiento guardado en mi cabeza que moriría conmigo si no lo compartía. Puedo empezar la próxima semana. 2 veces por semana. 2 horas cada clase. Raquel sonrió ampliamente. Eso sería perfecto. Te pagamos. No, la interrumpí. No quiero pago. Quiero hacerlo porque me gusta. Porque sé lo que es necesitar una oportunidad y no tenerla. Raquel me miró con ojos húmedos. Gracias, Ofelia. No sabes cuánto significa esto para estas chicas. Salí del centro sintiéndome útil por primera vez en meses. Tenía un propósito ahora. Algo que hacer que no tenía nada que ver con Mauricio. Con el pasado. Con el dolor. Pasé por una tienda de telas. Compré varios metros de diferentes colores y texturas. También hilos. Agujas. Tijeras nuevas. Todo lo necesario para enseñar. Gasté $200, pero no me importó. Era una inversión en algo que me hacía feliz. Llegué a casa con las bolsas llenas. Las dejé en la segunda habitación. Mi futuro taller de enseñanza. Esa noche Isabel me llamó. Le conté sobre las clases. Ella estaba emocionada. Ofelia, eso es maravilloso. Vas a cambiar la vida de esas muchachas. Igual que cambiaste la tuya. Tenía razón. Estaba cambiando mi vida. Día a día. Elección por elección. Ya no era la mujer que mendigaba amor. Era la mujer que se daba amor a sí misma. Y compartía ese amor con otros que lo merecían. Hablamos largo rato. Antes de colgar Isabel dijo, por cierto, Mauricio me buscó. Mi corazón se aceleró.
¿Qué quería? Tu dirección. Le dije que no la tenía. Se enojó. Dijo que era su madre y tenía derecho a saber dónde estabas. Le respondí que los derechos se ganan con respeto. Colgó furioso. Sonreí tristemente. Gracias por no decirle nada. Nunca le diría. Ofelia, él no merece encontrarte. No hasta que entienda lo que perdió. Colgamos. Me quedé sentada en el sofá pensando. Mauricio me estaba buscando. Pero no por amor. Seguía necesitando algo de mí. Dinero probablemente. Siempre era dinero. Me pregunté si algún día entendería. Si algún día miraría atrás y vería todo lo que le di. Todo lo que sacrifiqué. Y si ese día llegaba, si sería demasiado tarde. Probablemente sí. Y tendría que vivir con eso. Igual que yo vivía con mi decisión de dejarlo ir. La semana siguiente empecé las clases. Las 6 muchachas llegaron puntuales. Tímidas. Curiosas. Me presenté. Soy Ofelia. Voy a enseñarles a coser. No es fácil, pero vale la pena. Pueden crear cosas hermosas con sus manos. Pueden ganarse la vida dignamente. Pueden ser independientes. Les mostré lo básico. Cómo enhebrar la aguja. Cómo coser una línea recta. Cómo usar las máquinas con cuidado. Ellas escuchaban con atención absoluta. Hacían preguntas inteligentes. 2 horas pasaron volando. Al final una de ellas, Sara, se acercó. Gracias, maestra Ofelia. Nadie nos había enseñado algo así antes. Sus palabras me llegaron al alma. Las semanas siguientes se convirtieron en meses. Las clases se volvieron mi razón favorita para salir de casa. Ver el progreso de las muchachas. Su emoción cuando cosían su primera costura perfecta. Su orgullo cuando terminaban su primera prenda. Una tarde Sara me mostró un vestido que había hecho. Sencillo pero bien confeccionado. Es para mi mamá, dijo. Es su cumpleaños. La abracé. Es hermoso. Tu mamá va a llorar de felicidad. Sara sonrió. Como usted cuando nos enseña. Se le nota que le gusta. Tenía razón. Me gustaba. Me llenaba. Me daba propósito. Una tarde al salir del centro me encontré a Leonardo esperando en su camioneta. Hola, vecina. Vi que tenías clase hoy. ¿Quieres que te lleve? Oh, traje mi carro. Lo sé, pero pensé que tal vez quisieras tomar un café antes de volver. Conozco un lugar con vista al mar. Dudé un momento. Luego sonreí. ¿Por qué no? Subí a su camioneta. Fuimos a una cafetería pequeña en un acantilado. La vista era espectacular. Pedimos café y pastel. Hablamos de todo. De su vida. De la mía. De sus hijos que vivían en otra ciudad. De su esposa que había muerto hace 5 años. La extraño todos los días, dijo. Pero la vida continúa. Y hay que vivirla. Asentí. Entendía perfectamente. Regresamos al pueblo al atardecer. Leonardo me dejó en mi casa. Gracias por el café, dije. Gracias a ti por la compañía, respondió. Ofelia, si algún día quieres volver a salir, me avisas. No tiene que ser nada romántico. Solo 2 personas disfrutando la vida. Sonreí. Me gusta esa idea. Entré a mi casa sintiéndome ligera. No era amor. No era romance. Era amistad. Compañía simple. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Esa noche antes de dormir miré por la ventana. Las estrellas brillaban. El mar sonaba constante. Había reconstruido mi vida. Piedra por piedra. Elección por elección. Ya no esperaba que Mauricio cambiara. Ya no esperaba su amor. Había encontrado algo mejor. Me había encontrado a mí misma. Habían pasado 6 meses desde que me mudé a la playa. 6 meses de paz que no sabía que era posible sentir. Mi vida había encontrado un ritmo perfecto. Despertaba temprano. Caminaba por la playa. Enseñaba costura 2 veces por semana. Visitaba a Elvira los jueves para tomar té.
Los sábados Leonardo y yo explorábamos pueblos cercanos. Sin presiones. Sin expectativas. Solo amistad genuina. Mi casa se había llenado de pequeños detalles que la hacían mía. Plantas en la terraza. Libros apilados junto al sillón. Fotografías de atardeceres que yo misma había tomado. Una vida sencilla pero profundamente mía. Una tarde de noviembre estaba regando las plantas cuando escuché un carro deteniéndose frente a mi casa. Miré por encima del seto. Era una SUV negra. Mi corazón se detuvo. Reconocí ese carro inmediatamente. Mauricio bajó del conductor. Tatiana del copiloto. Los vi caminar hacia mi puerta. Tocaron el timbre. Una vez. 2 veces. 3. Yo me quedé inmóvil en el jardín trasero. No me había visto. Mamá, sé que estás aquí, gritó Mauricio. Tu carro está en la entrada. Abre, por favor. Su voz sonaba cansada. Derrotada. Pero yo ya no respondía a esa voz. Tatiana habló entonces. Ofelia, solo queremos hablar. 5 minutos. Esperaron. Tocaron otra vez. Pasaron 10 minutos. Finalmente escuché sus pasos alejándose. Pero no arrancaron el carro. Se quedaron afuera. Esperando. Apostando a que yo saldría eventualmente. Me senté en la terraza trasera donde no podían verme. Tomé mi libro. Fingí leer aunque las palabras no tenían sentido. Media hora después escuché voces. Era Leonardo. ¿Puedo ayudarlos en algo? Buscamos a la señora que vive aquí, respondió Mauricio. Son familia. Soy su hijo. Hubo una pausa. Entiendo. Pero si ella no abre es porque no quiere visitas. Este es un pueblo tranquilo. Respetamos la privacidad de la gente. Es mi madre, insistió Mauricio con arrogancia. Tengo derecho a verla. Los derechos se construyen con respeto, joven, dijo Leonardo con voz firme. Sugiero que se vayan. Si ella quiere contactarlos, lo hará cuando esté lista. Escuché protestas. Discusiones. Luego finalmente el motor arrancando. El carro alejándose. Respiré profundo. Leonardo había estado ahí para mí, protegiendo mi paz. 10 minutos después tocó mi puerta trasera suavemente. Abrí. Ya se fueron, dijo. Gracias, Leonardo. Él me miró con preocupación. ¿Estás bien? Estoy bien. Mejor que bien. Él asintió. No hizo más preguntas. Eso es lo que más apreciaba de él. Respetaba mis silencios. Esa noche no pude dormir. Saber que Mauricio me había encontrado me inquietaba. Me había costado tanto construir esta paz. No podía permitir que él la destruyera. A la mañana siguiente encontré un sobre bajo mi puerta. Lo reconocí inmediatamente. La letra de Mauricio. Esta vez lo abrí. Necesitaba saber qué quería. La carta era larga. Hablaba de arrepentimiento. De errores. De cuánto me necesitaba. Pero entre líneas leí la verdad. Hablaba de problemas financieros. De deudas. De necesitar un préstamo. Ahí estaba. La razón real de su visita. No era amor. Era dinero. Como siempre. Leí la carta completa. Luego la doblé con cuidado. Fui a la cocina. Encendí una de las hornillas de la estufa. Sostuve la carta sobre la llama. Observé cómo el papel se consumía. Cómo las palabras desaparecían convertidas en cenizas. No sentí dolor. No sentí culpa. Solo sentí cierre. Tiré las cenizas en el bote de basura. Me lavé las manos. Preparé café. Desayuné tranquila viendo el amanecer. Mauricio había venido. Mauricio se había ido. Y yo seguía aquí. En pie. En paz. Los días siguientes volví a mi rutina. Las clases de costura me llenaban de alegría. Sara y las otras muchachas habían avanzado tanto. Ahora cosían blusas completas. Faldas. Algunas incluso vendían sus creaciones en el mercado local. Me llenaba de orgullo verlas crecer. Una tarde Sara llegó emocionada. Maestra Ofelia, vendí 3 blusas.
Gané suficiente para ayudar a mi mamá con los gastos de la casa. La abracé fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Ella me abrazó de vuelta. Usted nos cambió la vida. A todas nosotras. Sus palabras me tocaron profundo. Esto era lo que significaba ser madre de verdad. No dar por obligación. Dar por amor. Y recibir gratitud genuina. Una tarde de diciembre Isabel vino a visitarme. Pasó el fin de semana en mi casa. Caminamos por la playa. Cocinamos juntas. Nos reímos como adolescentes. Le mostré mis clases. Conoció a las muchachas. A Elvira. A Leonardo. Has construido una vida hermosa aquí, dijo la última noche mientras tomábamos vino en la terraza. Una vida que mereces. Brindamos bajo las estrellas. ¿Has sabido algo de Mauricio?, preguntó con cuidado. Vino hace unas semanas. No lo recibí. Me dejó una carta pidiendo dinero. La quemé. Isabel asintió. ¿Y cómo te sientes con eso? Libre, respondí sin dudar. Completamente libre. Llegó la Navidad. Mi primera Navidad sola en 35 años. Pero no me sentí sola. Elvira me invitó a cenar con su familia. Leonardo también. Acepté ambas invitaciones. Cena temprana con Elvira. Postre con Leonardo. Ambas casas estaban llenas de calor. De risas. De amor genuino. Me trataron como familia. No porque tuvieran que hacerlo. Porque querían. Regresé a mi casa esa noche con el corazón lleno. Me senté en mi terraza mirando el mar oscuro. Las luces del pueblo brillaban a lo lejos. Pensé en Mauricio. Me pregunté qué estaría haciendo. Si pensaba en mí. Probablemente no, y eso estaba bien. Porque yo tampoco pensaba mucho en él. Ya no ocupaba cada pensamiento. Ya no dolía constantemente. Era solo un recuerdo lejano. Como una cicatriz vieja que ya no duele. En Año Nuevo caminé sola por la playa a medianoche. Escuché fuegos artificiales a lo lejos. El mar brillaba bajo la luna llena. Me quité las sandalias. Metí los pies en el agua fría. Cerré los ojos. Hice un deseo. No pedí que Mauricio cambiara. No pedí reconciliación. Pedí continuar teniendo la fuerza para elegirme a mí misma. Para proteger mi paz. Para vivir esta vida que tanto me había costado construir. Abrí los ojos. Una ola grande mojó mis pantalones. Reí. Reí sola en la playa como una loca feliz. Porque eso era. Era feliz. Genuinamente feliz. Regresé a casa. Me cambié de ropa. Preparé té. Me senté en mi sillón con una manta. Tomé mi diario. Había empezado a escribir hacía unos meses. Pensamientos. Reflexiones. Gratitudes. Escribí sobre este año. Sobre todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Terminé con una sola frase. No necesitaba que él cambiara. Necesitaba cambiar yo. Y lo hice. Cerré el diario. Lo guardé en el cajón. Me acosté sintiendo algo que no había sentido en décadas. Estaba completa. No porque alguien me completara, sino porque finalmente me había encontrado a mí misma. A la mañana siguiente desperté temprano. Preparé café. Salí a la terraza. El sol comenzaba a salir. El cielo se pintaba de colores imposibles. El mar cantaba su canción eterna. Tomé mi café despacio, saboreando cada sorbo, saboreando cada segundo de esta paz. En algún lugar de la ciudad Mauricio seguía con su vida, con sus problemas, con sus decisiones. Y yo estaba aquí, en mi casa junto al mar, con mis plantas, mis libros, mis alumnas, mis amigos. Mi vida sencilla pero profundamente mía. No necesitaba venganza. Ya tenía algo mucho mejor. Tenía paz. Tenía dignidad. Tenía amor propio. Y eso nadie podría quitármelo nunca más. Sonreí mirando el horizonte. Este era mi final feliz. No el que había imaginado, pero el que merecía. Y era perfecto.